Muy buenas noches. Bienvenida, bienvenido, doctora, doctor. Estamos reunidos en Online Virtual Education. Como lo sabes, estamos en nuestra semana 33 desde la bella Ciudad de México, enlazados hasta la bellísima Patagonia. Estamos a año pandémico 3, el jueves 11 de agosto. Qué dicha y qué placer tenerte a pesar de todos los acontecimientos en ese mundo loco, hablando de un tema que fue el que me trajo y atrajo a ese lindo mundo de la medicina correctiva estética, de la dermatología, cirugía plástica y medicina antiedad de punta con el inenarrable Sergio Escobar. Conocí a ese gran doctor y amigo en justamente sus tierras patagónicas hace muchos años, así como en Brasil, y tuvimos la fortuna de conocerlo y traerlo a bordo de programas de toxina al momento que empezaba esa gran historia. Hoy estamos felices de tener reunidos las y los doctores de México y de algunos países de Latinoamérica para gozar de su ciencia, de su sabiduría y de su precisión, sobre todo sobre un tema de un famosísimo compuesto, la toxina botulínica. Así que no dejes de seguirnos en esta noche. Recordemos que el doctor Sergio Escobar es dermatólogo de la Escuela Clásica de Buenos Aires. Se hizo posteriormente un experto en temas de medicina estética, de dermatología correctiva, con varias armas, es miembro del comité de científico del INCAS, lo saben, es fundador del fantástico Baas Institute, que está replicando, y pronto noticias para ustedes, doctoras y doctores de México. También es speaker de más 500 charlas a nivel internacional, en español, en inglés y casi en francés, que se le sale por el rugby, por estar muy cerca del continente europeo. Es, como lo saben, alguien muy humilde que no tiene y no escatima. Y el día de hoy, en primicia, para Online Virtual Education, le agradezco mucho estar reunido con nosotros y su Instagram para que lo vean, @basorg. Ahí pueden seguir junto con Tomás, el organizador, todos los acontecimientos de los numerosos VAS que, gracias a Dios, nos regalan a lo largo y ancho de los años. Gracias, Sergio. ¿Cómo estás? Bienvenido a tu programa, ese programa. ¿Cómo estás, Emanuel? Bueno, un gusto, realmente un gusto poder compartir contigo cuando nos volvimos a encontrar en el último Incas, un poco así, porque el destino te pone las cosas adelante. Recordamos aquellos buenísimos momentos yo le tengo que decir al público que yo aprendí muchísimo de lo que es el enfoque de una clínica estética a partir de tus palabras en alguna costa en Brasil, costa de Sahuip, en algún lugar y en algunas décadas pasadas, ¿no? Pero fueron tan inspiradoras que incluso las tomé, las repetí citándote siempre y te invité al primero de los VAS y fuiste una gran estrella explicándole a la gente en aquellos tiempos en que poco se hablaba, en que poco la gente se animaba en tener esa visión futurista que, bueno, hoy te ha puesto donde estás, claramente. Y merecidamente, por otra parte, ¿no? Sé que para mí es un gran gusto compartir acá también con el público, con el público de México. Ya por el chat empiezan a entrar saludos desde Querétaro, México. Así que bueno, para toda la gente que nos está escuchando, para mí es un placer compartir y espero sea el inicio de una interacción más frecuente. A veces sabemos que las distancias, como decís, estamos de una punta a la otra del continente americano, pero hablamos español, nos entendemos y pasamos las mismas alegrías y las mismas desgracias probablemente como comunidad médica. Bueno, acá tenemos saludos también desde Guadalajara y bueno, yo muy agradecido y dispuesto a compartir apenas me digan una serie de conceptos sobre toxina. Uno cree, Emanuel, que ya se dijo todo de toxina. Bueno, no se dijo todo. La toxina es una herramienta que en estética sigue siendo, primero, de las más usadas, sigue estando en la pole position de los procedimientos no invasivos más realizados, y por otro lado se descubren nuevas variantes y de eso voy a empezar a hablar. Después voy a hablar de algo más técnico en la aplicación, mostrando un poquito lo que hacemos en el BAS Institute y
y posteriormente vamos a abrir la última parte a preguntas, a dialogar con la gente, que siempre es una cosa muy rica y muy interactiva y que suma a la presentación. Gracias, Sergio. Mientras subes tu presentación y te damos entrada, agradezco de verdad al público numeroso conectado de todas las partes de México. Recordemos que ese programa está en vivo y será transmitido a destiempo en nuestro canal de YouTube Online Virtual Education. No se nos vayan, hay sorpresas para ustedes al final de ese gran webinar. Adelante, la buena palabra por el doctor y sacerdote Escobar. Bienvenido a bordo. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, ahí comparto pantalla. Y vamos a empezar con un enfoque un poco diferente de lo que es, la toxina. Y permítanme introducir algo de lo que hablamos no en este último INCAS, sino en el anterior, previo a la pandemia, y que yo denominé teoría de la expresión predominante. ¿Y qué quiere decir esto? Esto quiere decir lo siguiente. Nosotros estamos acostumbrados a evaluar la cara de una manera un poco estática, de una manera un poco anatómica. Todos adoramos a Sebastián Cotofana, seguimos sus videos, seguimos sus ideas anatómicas y entendemos la cara y el envejecimiento muchas veces como una herramienta principalmente estática. Pero, básicamente, cuando nosotros hacemos el análisis estándar de un paciente, y yo siempre le recomiendo a los médicos que en un análisis estándar consideren básicamente 4 cosas. ¿Cómo está el skin quality? ¿Cómo está la calidad de esa piel? ¿Cómo está la tonicidad de esa piel? Y la tonicidad la voy a ir a buscar básicamente en la caída del contorno, en la caída de la comisura de los labios, en la caída de la punta nasal, en la caída de la cola de las cejas, en la caída de la zona media del midface. El tercer plano es el plano muscular. Hoy nos vamos a meter mucho porque la toxina básicamente tiene mucho que ver con el plano muscular y también los pliegues. Entonces, el tercer eje para evaluar son las arrugas, estáticas, dinámicas y mixtas. Normalmente la arruga dinámica, que es normal, ante la pérdida de colágeno termina fracturando la piel, y los pliegues, que no son más que la detención de la caída de la grasa superficial a partir de estructuras ligamentarias que vienen desde la profundidad. El cuarto eje es el volumen, pero obviamente que a partir de Roerich todos sabemos que del SMAS para abajo se va perdiendo. Pero lo importante es que a la hora de envejecer uno podría definir 3 morfotipos de envejecimiento. Claramente hay un morfotipo de photoaging, de envejecimiento epidérmico y dérmico a partir de la acción solar. La famosa foto del New England del señor conductor de camiones que de un lado toda la vida recibió el sol y del otro lado no, y ahí estaban las consecuencias. Esta paciente mía de los últimos tiempos con todas las manifestaciones de la fotoheliosis, de la destrucción realmente del tejido conectivo, de la elasticidad, a partir del morfotipo de envejecimiento de fotodaño. El segundo morfotipo es un morfotipo atrófico, donde predomina la deflación de la capa profunda. La capa profunda es la que está deflacionada. Entonces, ¿qué es lo que predomina en este muchacho? La atrofia, claramente. Y es un ideal contacto, un ideal paciente para los rellenos con distintos tipos, desde el ácido hialurónico, los bioestimuladores, todo lo que quiera. El tercero es el morfotipo de caída. En esta paciente lo que predomina claramente es la caída. Entonces, esto era lo que hablábamos hasta ahora, digamos lo tradicional, y adicionalmente hay morfotipos de envejecimiento también mixtos. Recordemos que siempre hablábamos de la cara como si fuera una fruta cortada, entonces la capa 1 epidermis y dermis, la capa 2 la grasa del celular subcutáneo que se cae hacia abajo y hacia adentro, la capa 3 el esmás, la capa 4 el tejido areolar y la capa 5 el periósteo. Todas envejecen, está claro, todas envejecen. La capa 1 tiene fotodaño, la capa 2 sufre caída, la capa 3 muscular siendo más hipertónica. Y miren presten atención a esto.
los pacientes de mayor edad que ustedes vean van a tener más hipertonía que los pacientes más jóvenes. A medida que vamos envejeciendo, los músculos, especialmente ciertos músculos de la expresión, y de eso vamos a hablar, se ponen hipertónicos. Por eso la importancia de la toxina botulínica, no como una herramienta puramente de eficacia en un lapso temporal, sino como un instrumento de modificación en el inmediato y en el largo plazo. O sea, entiendan la toxina como una herramienta long acting, de alguna manera. Posteriormente, la grasa areolar, que es la que se deflaciona y se atrofia, y la última capa, la capa 5. Otra vez hablamos de Sebastián Cotofana y decimos, aún la capa 5, el hueso envejece. Y envejece aumentando el tamaño de las órbitas, el tamaño del apoyo de la nariz, por eso cae la punta de la nariz, achicando y disminuyendo la angulación maxilar. Todo esto es lo estático, todo esto es lo que ya sabemos. Empleé 5 minutos en contarle lo que, digamos, la base de desde donde uno parte para evaluar esto. A todo esto hay que sumarle la expresión. Y permítanme introducir este concepto y piensen en este concepto. Ya Darwin hablaba que las expresiones eran la traducción facial de una emoción. Expresiones y emociones, desde la época de Darwin. Y Darwin hablaba del omega melancólico. Entonces ya identificaba, sin saber todavía, sin meterse en la anatomía del Procerus, en detalle, pero sabía que había algo que partía desde el interior del humano, desde su interioridad, y se traducía en el exterior. Y ahora nosotros tenemos una herramienta, desde hace muchos años, desde los Carruthers en adelante, una herramienta capaz de modificar esa traducción superficial o visual de lo que está pasando adentro. Y entonces aparece otro autor muy conocido, que es este autor, Guillaume Duchenne, que habla, este hombre era un francés que estimulaba eléctricamente distintas capas, distintas áreas de la cara con electricidad y generaba distintos movimientos y estudiaba los movimientos faciales a partir de eso. Y también trabajó básicamente en lo que se llama la sonrisa de Duchenne. Acá aparecen algunas de las expresiones básicas. Un esquema muy sencillo que habla de las expresiones más elementales, más básicas que tiene el ser humano. Y vamos a desglosarlas y vamos a meternos un poquito en detalle en cada una de ellas. El temor, el enojo, la tristeza, el desprecio, la alegría o la sorpresa. Expresiones básicas que se traducen en movimientos musculares. Paul Ekman, uno de los grandes evaluadores, psicólogo, uno de los grandes evaluadores de la movilidad facial, que descubrió los micromovimientos faciales. Hizo una serie muy famosa que fue un éxito hace unos años que se llamaba Lie to Me. Él era capaz de, o sea, a partir de esa serie, uno podía ser capaz de detectar a partir del movimiento facial si un paciente estaba mintiendo o no. Toda esta introducción para ir a esto. ¿Qué les traduce esta cara? Esta mujer tiene una cara básicamente de enojo. Tiene un movimiento muy fuerte, muy relevante en los corrugadores y en el frontal, y su expresión es básicamente una expresión de enojo. Y uno empezó a ver esto en los pacientes, y yo los convoco a que ustedes vean en sus pacientes qué les transmite, qué expresión predomina. Entonces yo tomé esta roseta de un psicólogo que se llama Plutchik, que habla de distintos grados de emocionalidad y cómo yo sumo a cómo eso se traduce en la cara. Entonces, yo digo, los pacientes tienen una expresión que predomina en la cara y andan por la vida con esa expresión. Esa expresión prevalente está en la cara y marca en gran parte muchos de los aspectos estéticos del paciente. Muchos de los aspectos estéticos se ven a partir de la expresión crónica del paciente. Mi gran amigo Javier Anido de Madrid, un brillante médico estético, dice, ¿qué te transmite una cara cuando la estás mirando? ¿Qué es lo que te pasa a vos cuando estás mirando esa cara? Entonces, nosotros deberíamos considerar la marca de tantas horas, tantos días, durante tantos años, la expresión repiqueteando en la cara del paciente.
Yo ponía acá como pasos en la nieve y pido disculpas que está en inglés, tomé la presentación del Incas, todo lo que viene después está en español. Miren esta paciente como tiene una expresión básicamente risueña. Puede tener arrugas, sí, acepto, pero tiene una expresión risueña. Tiene una expresión quizás de serenidad, de alegría, llegado más intenso de éxtasis, una expresión alegre. Básicamente de ahí se traduce. Fíjense esta cara. Este muchacho tiene una expresión, por el contrario, de evitación, de enojo, de rabia, una expresión, aunque él no esté, aunque esté tranquilo, ¿no? Pero su expresión, su expresividad va por ese lado y se marca. Fíjense esta paciente, cómo tiene una expresión más de disgusto, de tristeza, de pena, va por ahí. Básicamente esa es la expresión con la cual se mueve. Miren esta otra, una expresión claramente de asombro. Esta mujer está asombrada, no es que está así porque le decís levantar las cejas, anda por la vida con esta expresión. Es muy interesante, ¿no? Como cada paciente tiene una expresión predominante, una expresión más de desprecio en la mirada, en el aspecto de esta paciente. Y entonces, un poco cerrando esto y dando pie a lo que vamos a hablar ahora de toxina botulínica, básicamente el paciente para mí moldea la cara a través de una expresión predominante. Y esa expresión predominante, que puede ser una o más de una, puede ser borroneada, puede ser modificada de alguna manera por toxina botulínica. Y entonces empezamos a pensar la toxina no tanto como una herramienta que actúa sobre las arrugas, sino como una herramienta básicamente que disminuye cierto tipo de expresiones. Y entonces no es casual que en los que van a ver ahora, en la parte práctica, predomine más el bloqueo de la glabela, que claramente el bloqueo, la expresión de los corrugadores no es una cosa positiva, no tiene ninguna connotación positiva, que el bloqueo del orbicular. Si bien hay pacientes que quieren un orbicular muy marcado, ¿qué pasa cuando bloqueamos el orbicular muy marcadamente? Transformamos la sonrisa verdadera o sonrisa de Duchenne, aquel Duchenne que les mostré en unos slides atrás, en una sonrisa fake, falsa. ¿Es nuestro objetivo? Claramente que no. Claramente no es nuestro objetivo transformar en una sonrisa falsa. Preferimos la sonrisa verdadera. Citándolo al maestro Sigmund, uno diría, ¿qué te genera la transferencia y la contratransferencia? Hablemos acá de qué te genera a vos la contratransferencia, que yo lo marqué y lo escribí acá en alemán. ¿Qué te genera a vos el paciente? Piensen en eso, piensen que el paciente a partir de su expresión moldea gran parte de su estética y que la toxina botulínica, ahí poníamos el ejemplo, que la expresión va horadando la estética facial como una gota de agua que va cayendo, y la toxina botulínica tiene la capacidad de modificar de alguna manera esa expresividad. ¿Cómo? Ahora lo vamos a ver. Piensen en esto en su próximo paciente. Yo decía acá el próximo lunes, mañana, cuando se enfrenten a su próximo paciente de toxina, piensen un segundo en qué les transmite para a partir de ahí modificar de alguna manera su expresividad. Esa es una idea súper interesante de esto que es para tener en cuenta. Vamos a pasar ahora a algunos pacientes prácticos, pero antes, ya que hablamos de Patagonia, permítanme mostrarles un poquito qué es el BAS Institute y cuál es el evento que estamos armando ahora esperen que corro esto para acá, en Patagonia, evento en el cual ya casi no tenemos lugar, pero bueno, siempre es lindo juntarse. Estos son todos los cursos que tenemos en la plataforma de BAS Institute, y este es el evento que estamos preparando en un lugar mágico, realmente, en un lugar muy lindo, que es San Martín de los Andes, y en ese lugar nos vamos a reunir 3 días a fines de noviembre, entre el 22, 23 de noviembre, para inyectar pacientes, para dialogar, para hacer ejercicios, para poder discutir todo lo que hay que discutir sobre toxina y sobre todo el resto. Va a ser una cosa diferente. Estamos tan acostumbrados a congresos que decidimos cambiar un poquito el enfoque y tener una experiencia
de este tipo, una experiencia científica que vamos a realizar en el mes de noviembre. Vamos ahora entonces sí a la parte práctica. Y otra vez me voy a basar en algunos pacientes que mostramos en uno de los cursos online que tenemos, que son este curso que se llamó Toxin Clinic, donde vamos a hablar puntualmente de la aplicación vamos a mostrar 2 pacientes, si nos da el tiempo, en los próximos 30 minutos, básicamente de qué es lo que hacemos, de cómo enfocamos y cómo aplicamos. Primero, al hablar de toxina botulínica, hagamos una buena evaluación anatómica. Miren esta chica, 31 años de edad, entrecejo, con poca arruga estática. Prestemos atención a su frontal. Ahí tenemos el frontal básicamente y recordemos que la glabela tiene los 2 corrugadores, que los corrugadores tienen una inserción ósea y posteriormente una inserción superficial que va hacia arriba y se mete entre el orbicular y el frontal. Por lo tanto, los puntos glabelares, ya lo vamos a ver, son más perpendiculares. Cuanto más nos alejamos con puntos complementarios, más superficiales tenemos que ponernos. Ahí tienen la expresión. Muchas veces nos encontramos con corrugadores que son asimétricos, que son más marcados de un lado que del otro, y básicamente vamos a disponer de los puntos donde uno recomienda la aplicación y de las unidades que vamos a utilizar. El color rojo lo utilizo para marcar puntos plenos. Puntos plenos son puntos de 5 unidades. 5 unidades para la mayor parte de las toxinas, 12.5 para las toxinas de 500 o de 300, de unidades Speighel. Pero como la mayor parte son de 100, 5 unidades por punto en el corrugador. En el corrugador significa perpendicular en el corrugador, no hacia arriba, no hacia abajo. Si vamos muy abajo, en este sentido, corremos el riesgo de difusión hacia el párpado con ptosis a partir de la llegada de toxina al músculo de Müller. Si vamos muy arriba, corremos el riesgo de difusión hacia el frontal, con caída del tren interno de las cejas. Entonces, ahí va el punto, digamos, de los corrugadores. Por otro lado, tenemos el punto del procerus, que puede ser más central, puede ser más inferior o puede ser inexistente. Recordemos que aparece a veces la arruga horizontal del procerus. La arruga horizontal del procerus es muy difícil de tratar. Yo siempre digo que hay 3 arrugas horizontales en la cara muy difíciles de tratar. Una es la arruga del mentalis, el mental crease, acá lo tienen, que no casualmente tiene que ver con un mentalis hipertónico. Acá esta chica, siendo tan joven, tiene insinuada la arruga del mentalis. Posteriormente se torna en una arruga ya con fractura cutánea. La segunda arruga difícil de tratar es una arruga hipermóvil acá, en la zona del orbicular, cerca de la columela, cerca de la inserción de la columela nasal, en labios hipermóviles, a veces con sonrisa gingival. Y la tercera, muy difícil de tratar, es cuando se establece la arruga del procerus. Por eso es importante adelantarse y bloquearla. Y con esos 3 puntos, la mayor parte de las glabelas es suficiente. Pero recuerden que si necesitan puntos complementarios, lo vamos a ver en la paciente número 2, los puntos complementarios deberían ir más arriba y más superficiales. Frontal. Fácilmente, una forma fácil de tomar el frontal. 2 puntos centrales a la altura aproximadamente de la cabeza de la ceja. 2 traveses de dedo. Recuerden, otra vez citamos a Cotofana. Le decía hoy en una conversación que tuve con Sebastián que es imposible hablar de la estética sin nombrarlo 3 o 4 veces en una charla. Cotofana identificó una regla, una línea, que es la línea de convergencia. Cuando el paciente se asombra, los invito a verlo en el próximo paciente, en esta paciente algo vamos a ver, cuando el paciente se asombra, la línea de convergencia básicamente marca la diferencia entre un frontal alto que se contrae trayendo la línea de inserción pilosa para abajo y un frontal más bajo que se contrae levantando las cejas. Por lo tanto, respeten siempre a rajatabla la línea de convergencia. Entonces, miren la diferencia en las cejas. Eso me hace hacer un esquema un poquito diferente para tratar de equilibrar las cejas de la paciente. ¿Ven la línea que tracé acá? Que hace que
básicamente estos puntos estén un poco más bajos que los otros. ¿Esto qué quiere decir? Adaptamos el esquema a cada uno de los pacientes. Adaptamos el esquema a lo que vemos. Observamos una diferencia normalmente. Entonces, esa diferencia nos mueve, nos lleva de alguna manera a adaptar nuestro esquema puntual. Entonces, seguimos avanzando rápidamente y vamos ahora a los puntos conflictivos del corrugador, del orbicular. Un través de dedo por afuera, un través de dedo por afuera, ahí marcamos los puntos. Un través de dedo por afuera de un lado y del otro. El punto pleno es el punto cantal, a la altura del canto. Mucho cuidado con el punto inferior, porque el punto inferior es el responsable de que desde acá pueda migrar toxina al cigomático y modificar la forma de la sonrisa. Fíjense, punto pleno rojo, 5 unidades. Punto de 2.5 unidades inferior y punto de 1 unidad superior. O sea, 1,5, como aparece acá. O sea, el orbicular lo trato de esta manera en la mayor parte de los pacientes. Hay gente que no, que viene y dice, no, doctor, yo quiero planchado total. Bueno, es otra historia. Y ahí, o sea, si el paciente quiere planchado total, yo la voy a planchar, porque nuestro objetivo, siempre lo decimos en las charlas, es que los pacientes estén felices con lo que hacemos. Pero la planchamos sabiendo que vamos a modificarle la sonrisa. Eso, sin ninguna duda, es un ítem a tener en cuenta. Y ahora, acá, en esta parte, estoy en el tercio inferior, justamente tratando el mentalis. La maniobra para evitar la migración hacia el quadratus, que es este músculo que está acá, ahora lo vamos a ver quizás más en detalle, la maniobra es, como hice recién, hacerle tocar con el labio la nariz. ¿Ven? Decirle, toca con el labio la nariz. Y ahí contrae el mentalis, lo levanta y me da pie a que yo pueda poner mis 2 puntos de 2.5, como vieron en la progresión del video, de 2.5 unidades sobre justamente esa zona. Y ahí la tienen perfectamente marcada. Vamos a avanzar un poquito y vamos ahora a la técnica de inyección. Para la técnica de inyección, yo utilizo las jeringas de 1 mililitro con émbolo de Klein, que es el émbolo, como decimos, para amarretes, para no perder nada. Un émbolo con forma, digamos, del cono. Ahí lo ven para no perder toxina. La entrada al corrugador, ahí lo tienen. El corrugador es el músculo con más unidades neuromusculares que existe en toda la anatomía humana. Entonces, el punto corrugador es central y profundo. No hace falta tocar el periósteo. Ahí llego y coloco de Meditox, supongamos, mis 5 unidades. Ahí estoy. 5 unidades en el corrugador. ¿Cuánto es en volumen en esta dilución? Diluí en 2 mililitros, es 0.1 mililitro. Otra vez, miren la técnica vertical. La aguja 32, larga. Entro aproximadamente 4 milímetros y voy vertical a la zona del corrugador. Y ahí estoy inyectando entonces mis 5 unidades. Posteriormente voy a inyectar el Procerus con la misma técnica. Perpendicular, entro directo y voy a inyectar las 5 unidades que necesito para tener un bloqueo de toda la glabela. Avanzamos un poquito, perdón. Un segundito. Ahí está. Ahí está la entrada, otra vez perpendicular, no hace falta tocar el periósteo, penetro, vieron la gotita que queda, las jeringas, las agujas muy finas tienen ese problema que dejan una pequeña gotita cuando uno las retira, a veces hay quienes rotan la jeringa para que eso no pase. Entonces, conclusión, glabela 5, 5, 5, perpendicular en esta paciente. Vamos ahora a las otras indicaciones. Miren frontal. En frontal cambié de aguja. Usé una aguja 31 de 4 milímetros porque voy oblicuo al frontal. Voy oblicuo, no voy ni supragaleal, no voy ni por debajo, ni voy subdérmico. Voy a la masa del frontal directamente con esta dirección de 45 grados. ¿Y cuánto pongo en el frontal? 2.5, porque no quiero matarlo al frontal. Recuerden que cuanto más céntrico,
más levanta la cola de las cejas, que cuanto más lateral, más planas quedan las cejas. Si me van a inyectar a mí, me van a inyectar más lateral. Y que la inclinación de la aguja es 45 grados. No solo es importante la inclinación de la aguja, sino la dirección del jet de inyección. Fíjense, el jet de inyección está yendo para arriba, por arriba de la línea de convergencia. Para ahí vamos. ¿Por qué? Porque en una época me quedaba una ceja siempre más alta que la otra. ¿Por qué? Porque me preocupaba de inyectar solo desde un lugar, no rotaba. Al no rotar, el jet de inyección lateral iba con más proyección de un lado que del otro y entonces tenía esa consecuencia. Miren la inyección orbicular. Subdérmica. Apenas el orbicular está ahí nomás, es un músculo muy fino, no hay que ir muy profundo. El jet va hacia afuera, 5 unidades, 0,1 mililitro, punto 1. Punto 2, en esta chica joven, no tengo problema, tranquilamente puedo inyectar 2,5 en esa segunda línea. Y el puntito de la cola de las cejas, recuerden que la cola de las cejas, el verdadero tractor de la cola de las cejas es el frontal o la línea de fusión temporofrontal para afuera. Eso es lo que va a levantar la ceja en ese nivel. Entonces vamos del otro lado, otra vez el jet de inyección, nos alejamos un poquito del punto y ahí tenemos la aplicación de 5, por debajo la aplicación de 2,5 y en la cola de la ceja la aplicación de 1,5 unidades. Si siguen ese esquema, en la mayor parte de los pacientes, sobre todo una paciente como esta, tomé esta paciente, una paciente sencilla y ahora van a ver la paciente que viene después que realmente es muy compleja. Pero antes, fíjense los puntos de inyección en la parte inferior, ya tenemos tercio superior completo y en la parte inferior voy perpendicular. Es un músculo y discretamente para abajo. Lo que yo no quiero es migración de toxina acá. Entonces, discretamente para abajo, perpendicular, 2,5. Fíjense que acá tomé una Becker and Dickinson, una BD. ¿Por qué? Porque la BD, al ser más pequeñita, tiene un spread menor a la inyección. O sea, el radio de acción es menor con la BD que con la jeringa grande. Por eso tienen que conocer y trabajar siempre con su dilución y tienen que trabajar siempre con su técnica, con su jeringa, con su aguja. Cuando cambian, bajan un poquito en la curva de aprendizaje. Bueno, ahora vamos a ir a esta otra paciente, mucho más dificultosa y mucho más enriquecedora. Vamos a tomar unos minutos para evaluar a esta paciente. Corrugador corto o largo, corrugador largo. Miren hasta dónde llega el corrugador. Probablemente con un solo, miren las arrugas casi surcando la ceja. Entonces, miren el frontal, miren la línea de convergencia de Cotofana. Ahí está la línea de convergencia, ahí. Ahí ven, de acá el frontal levanta. Qué difícil estas arrugas bajas del frontal, ¿no es cierto? Miren el orbicular, por otro lado. El orbicular y la relación acá con los cigomáticos. Cigomático menor y el cigomático mayor. Entonces, recuerden por qué hay que ser muy prudente en el último punto, porque la difusión, y acá lo marqué con rojo, a los cigomáticos es una cosa que puede generar debilitamiento del cigomático e hipertonía compensatoria acá y una sonrisa, créanme, muy rara. Por eso el punto inferior del orbicular hay que ser muy cuidadoso, al igual que el punto pupilar. Nunca a esta chica, a esta señora le van a poner un punto acá, porque básicamente va a aumentar la bolsa, se va a hacer más prominente y la consecuencia no va a ser buena. Entonces, acá la tienen gesticulando, básicamente ven las arrugas del corrugador, vieron las arrugas del orbicular, vieron las arrugas de la relación del orbicular con el cigomático, acá está haciendo el movimiento de contracción del cigomático, llevando el ángulo, el modiolar, hacia arriba, ¿no es cierto? Todo eso es modificable con toxina y debemos tener en cuenta. Recuerden que la toxina tiene un efecto de parálisis en la máxima concentración, de paresia donde hay menor concentración y de hipertonía compensatoria donde la toxina no llega. Por eso, si un corrugador largo lo marco con poco punto, solamente con un punto, no voy a llegar a bloquearlo y se me va a poner más hipertónico todavía. Miren lo que es el tercio inferior. Acá marcamos el DIO, depresor del ángulo de la boca, acá lo tienen, el orbicular, el mentalis,
y el platisma que viene subiendo por acá. El platisma es un músculo súper importante. Y este es el malo de la película, el quadratus. ¿Por qué? Porque la difusión desde el mentalis al quadratus nos va a llevar a que el labio de alguna manera sea asimétrico en su movimiento y la paciente va a tener un efecto inestético que no le va a gustar nada. Entonces ahí tienen tercio inferior con la contracción del mentalis, con el quadratus, con el triangular de la boca, con el orbicular. Y con él, miren lo que es el platisma, con el platisma subiendo por toda la zona, imbricándose entre los otros músculos y participando, por un lado, en las arrugas de la mejilla, por otro lado, en la pérdida del contorno mandibular. O sea, el platisma es un músculo realmente muy, muy relevante, muy importante en la estética facial, especialmente en el tercio inferior, ¿no es cierto? Bueno, vamos a avanzar un poquito entonces, ya vimos los músculos, ya vimos la movilidad y vamos a hacer ahora algunas marcaciones en esta paciente, ¿no? Fíjense qué paciente interesante, qué paciente difícil. Si la expectativa es que con una dosis de toxina van a arreglar la estética de esta paciente en un 100%, están equivocados. Esta paciente requerirá de muchas situaciones donde la toxina es una más dentro del cuadro, ¿no? Obviamente los 3 puntos de 5 unidades, claramente, hay que bloquear el corrugador y uno se preguntará, ¿pero es suficiente? Y uno dice, seguramente que no. Entonces, un poquito por arriba de la ceja, agregamos 1.5 unidades para bloquear el resto del corrugador. Cuidado con esos puntos. Si los hacen muy profundos, acá está el agujero supraorbitario, donde es el foramen supraorbitario, donde sale la supraorbitaria y el nervio supraorbitario, un poquito más para acá, ¿no es cierto? Entonces la difusión de toxina, acá sale la supratronclear, que va por arriba y acá está el foramen supraorbitario. Con lo cual, si toxina difunde hacia ahí, vamos a tener problemas. Paren un segundito acá, paramos un segundito acá y les muestro los puntos nasales. Para las bony lines o arrugas de la nariz, inicialmente decíamos con 1.5 y 1.5 es suficiente. Pero ahora estamos poniendo también, desde un estudio de Kim y colaboradores, un punto en el medio de la nariz, porque el cuerpo del transverso nasalis está más cerca de esto y esto es más la consecuencia. Y adicionalmente acá está el elevador común del labio y del ala nasal, que si vamos muy inferior lo podemos tomar y generar una inesteticidad. Por lo tanto, no se priven de bloquear la nariz también en el centro y a veces bloqueenla con más eficacia en el centro. Fíjense acá, yo agregué acá un punto de 2.5 unidades, viendo la contracción de la paciente. O sea, no se aferren a un esquema fijo, sino que pueden modificar. La frente. Bueno, la frente, qué difícil esta frente, ¿no? Línea de convergencia, un poquito para arriba, cuidado con el punto externo, en general 4 puntos, podemos usar algún otro punto más, pero en general 4 puntos suelen ser suficientes para marcar, para inyectar a esta paciente. ¿Por qué? Básicamente porque con 4 puntos puedo lograr atenuar y en las arrugas por arriba puedo tranquilamente sumar 1.5 hasta la línea de inserción del pelo para evitar. Todo lo que juegue arriba lo puedo jugar con tranquilidad, porque va a levantar las cejas. Estos puntos que ya están más horizontales, son parecidos a los puntos que usamos en masculino y básicamente tienen que ver con que su tendencia es de ceja arqueada. Recuerden que hay cejas redondas, cejas arqueadas y cejas rectas. Esta chica, esta mujer tiene ceja arqueada y por lo tanto, si no me anticipo con este punto, con el bloqueo solamente de esto, voy a tener una ceja mucho más levantada, mucho más mefistofélica, si quieren, de alguna manera, y eso es un problema, ¿no es cierto? Bueno, ahí tenemos otra vez, miren la redundancia palpebral, la dificultad. Fíjense cuántos puntos de 1.5 estoy usando en esta paciente que básicamente no me da garantías, porque es una paciente con mucho fotodaño, con mucha fractura cutánea, donde la toxina me va a ayudar a ir planchando. Otra vez la técnica, no voy a repetir porque vamos a perder tiempo, que es muy valioso, y por ahí paso a un caso más. A ver, déjenme ver si tengo algo de tercio inferior. Recuerden, glabela 90 grados, frontal 45 grados, orbicular 10 grados.
y con ese esquema, ese mismo esquema lo pueden utilizar en todos los pacientes y no van a tener problemas. Seguimos, avanzamos, ahí estamos con el frontal, ahí estamos con el orbicular, y ahí, bueno, miren qué rico el tema de tercio inferior. Cuidado con tercio inferior, porque tercio inferior, si nosotros hacemos todo junto, tercio inferior, ahí me paso tercio inferior, podemos llegar a tener problemas. Vamos a bloquear el Mentalis 2.5. Miren lo que es el DIO. Miren la expresión de esa paciente. Otra vez. Perdón, discúlpenme. Esto de no manejar. Bueno, ahí está. Miren. Miren la expresión. Ahí está, ahí lo acaba de hacer. Lo que es la contracción del depresor del ángulo de la boca. Entonces también vamos a tener que marcarlo. ¿Dónde lo marcamos? Donde el surco nasogeniano corta la mandíbula. Ese es el punto de inserción ósea del depresor del ángulo de la boca. El otro punto está en el modiolo. Entonces vamos desde ese punto, cuanto más altos, más eficaces, más riesgo. Cuanto más bajos, más seguros, menos eficaces. ¿Se puede usar toxina en el orbicular de la boca? Sí. Como decía nuestra amiga Dori Hexel, se puede utilizar en dosis muy bajas, para evertir un poco el bermellón para disminuir la contracción. Pero cuidado, cuidado porque miren este punto, está casi sobre el quadratus. Entonces se puede poner, dividir el labio en 2 semilabios y poner, acá se marcaron estos puntos, no inyecten por favor estos puntos, estos 4 de abajo, ahí voy, 90 grados o un poquito para abajo, ahí estoy en el depresor del ángulo de la boca o DIO, ahora voy a ir al Mentalis, donde también voy a 90 grados o un poquito para abajo, bien profundo, con esa aguja en esta mujer puedo llegar prácticamente al periósteo, otra vez del otro lado, ahí estoy. Perfecto. Y ahí inyecté tercio inferior. A ver las inyecciones peribucales con mucha prudencia, una unidad, un poquito, solamente para atenuar. Recuerden que el orbicular tiene dos facciones musculares. Tiene una parte que es principalmente evertora, y otra parte que es principalmente la que cierra, la que comprime la boca. Entonces voy bien superficial para no ir a la parte compresora de la boca, porque eso me puede generar una gran asimetría. Y otra vez, las arrugas peribucales se tratan con otra cosa, se trata con hialurónico, la toxina ayuda, nada más que ayuda, duele un poquito la aplicación, fíjense cómo la paciente responde ante la aplicación, y eso que estamos con agujas muy finas. Pueden probarlo, pueden ir con mucha tranquilidad, con mucha prudencia y tratar de buscar el resultado. Si me permiten, antes de cerrar la charla, les voy a mostrar un paciente más. Pero no es este, va a ser un paciente masculino. A ver, ahí, no. Esto es acá. Un paciente masculino donde la diferencia principal, permítanme avanzar un poquito acá, esto es, ahí está. La diferencia principal en el paciente hombre. Esto es un resto de masseter. Todas estas son parte de las presentaciones de los cursos del BAS Institute. Sé que muchos de ustedes los tienen y tienen varios capítulos. Tenemos capítulos de rellenos, capítulos de bioestimuladores, capítulos de mid-face, de distintas indicadores de contorno, de full face, bueno, una infinidad. Al final se los voy a volver a mostrar. Evaluación anatómica del paciente hombre. Entonces, el paciente hombre y joven, que hoy vienen cada vez más, recordemos que el frontal es mucho más prominente, que la línea de fusión es mucho más clara. Recordemos que el frontal puede ser monogástrico o digástrico y que la forma de las arrugas me va a marcar. Los corrugadores son más fuertes, a veces hace falta más dosis. Miren lo que es la línea, en este hombre, lo que es la línea de convergencia. Ahí está lo que nos enseñó Cotofana. Todos lo veníamos mirando, pero no nos dábamos cuenta. El frontal es un acordeón. Arthur Swift también dice esto. Es un acordeón, no es un elevador como una cortina. El frontal, desde esta línea para arriba, acerca el límite de inserción del pelo. Desde esta línea para abajo, levanta las cejas. Entonces, prohibido tocar de la línea de convergencia para abajo. Prohibido tocar, porque eso básicamente es
el área, es la zona donde si yo la toco voy a bajar las cejas. Y ningún paciente, créanme, ningún paciente quiere que le bajen las cejas. Entonces, el frontal en este caso parece más monogástrico, si bien en el esquema, en el render apareció digástrico. Miren ahí la contracción de los corrugadores junto con el transverso. Miren que el transverso es muy gordito, muy relevante en el cuerpo de la nariz. Y fíjense cómo levanta la punta también. El transverso tiene un efecto levantador de la punta nasal también. Por eso hay que tener cuidado y nunca bloquearlo muy abajo. Con un orbicular que se contrae con poco fotodaño, de manera no muy relevante. Este paciente está contrayendo también el elevador común del labio superior y del ala nasal. Miren a dónde van a parar las narinas, cómo se elevan las narinas en este caso, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿cuál es el secreto en el hombre? El secreto en el hombre, a mi entender, es, primero, ser tenue en las orbiculares, básicamente porque en el hombre las orbiculares no son tan relevantes y la posibilidad de modificar la sonrisa es muy importante y uno no tiene que hacer. Ser agresivo en la glabela, siempre ser agresivo en la glabela. A veces 5 pueden no ser suficientes y uno puede llegar a necesitar una dosis un poco más alta en la glabela. Y, digamos, ser recto en el frontal. Fundamental para que la ceja, en este caso de este paciente recta, siga siendo recta. Entonces, 2.5, no me interesa paralizar el frontal por arriba de la línea de fusión, de una manera lo más abierta posible, lo más recta posible. Fíjense la distancia entre los puntos, para apreciar un frontal que realmente tiene mucho movimiento y tiene una línea de fusión muy clara. Entonces ahí fíjense como en el dibujo me equivoco, lo pongo más bajo y me voy un poco más modificándolo para justamente tener ese efecto, ¿no es cierto? Ahí estamos en el transverso, ahí estamos en el punto inferior y el esquema muy abierto en frontal para tener buen resultado. Termino con el último paciente, entonces ahora sí que les quería mostrar, que es el paciente de Masseter. Vamos a terminar con esta. Muchas veces nos consulta la gente por bruxismo. Y nosotros decimos, nosotros no tratamos esencialmente el bruxismo. El bruxismo es una patología que el odontólogo está en mejores condiciones de tratar, pero sí ayudamos a que mejore mucho el bruxismo, a partir del bloqueo del masseter. Entonces nos metemos con el masseter, trazamos esa línea que tienen dibujada ahí entre la comisura y el trago, nunca vamos arriba y ponemos 3 puntos, mínimo de 5 unidades. Cuanto más superior es el punto, más riesgoso, porque acá está el risorio. Cuanto más anterior es el punto, más riesgoso. Recuerden que el masseter tiene un componente superficial y tiene un componente profundo. Entonces, voy a hacer una inyección profunda, voy a salir y voy a poner otras unidades un poco más superficiales. Es una inyección doble, digamos, de alguna manera. 3 puntos de 15 unidades en el cuerpo del masseter. Hay autores que le hacen al paciente, o médicos que le hacen al paciente morder, y en el punto de máxima presión palpable, ahí directamente colocan las unidades. Además de tratar el masseter, muchas veces uno va a buscar el temporal. Le hace morder al paciente y aprecia qué es lo que está pasando en el músculo temporal y pone unas unidades en el temporal también para hacerlo. Fíjense la relación acá del risorio con el masseter, con las dos partes del masseter. Entonces, seamos muy prudentes, nunca vayamos muy anterior, porque ir muy anterior básicamente va a tener problemas. Y la otra relación, que no está muy bien puesta acá, pero que en la ecografía se ve perfectamente bien, es la parótida, que va por arriba del masseter. Nunca tampoco vayan muy altos, porque básicamente van a tomar la parótida, que está acá, y puede haber dificultades. Fíjense cómo uno entra, tranquilo, profundo, inyecta sus 5 unidades, y después un poco inyecta al salir también para tomar las 2 áreas del masseter. Otra vez la segunda inyección, entramos, inyectamos profundo, inyectamos superficial. Y lo mismo en el punto de arriba, esa es la gota que yo siempre les digo
que se puede perder cuando uno trabaja con agujas muy finas. Inyectamos profundo, inyectamos arriba posteriormente. Y ahí van a tener una buena técnica para tener un buen resultado en el masseter. Eventualmente combinado, como decía, con alguna técnica temporal que también puede ser de gran utilidad. Recuerden que a los 3, 4 meses es bueno volver a inyectar y repetir el proceso para ir logrando una mejora sintomática importante y relevante en el paciente. Vamos a terminar volviendo a mostrar el evento y los cursos del VASOR. Acá está nuestra página de Instagram, que los invito a seguir, y después vamos a abrir a preguntas. Entonces acá tenemos una clínica de ecografía, muy importante, muy relevante, unas de hilos, bueno, una serie de prácticas que creo que sirven muchísimos médicos en toda la América Hispana, todas son en español, y bueno, y acá los invitamos a los que quieran en noviembre visitar la Patagonia, acompañarnos y compartir estos 3 días y después, si quieren quedarse más, por supuesto, en un lugar que realmente es de ensueño. 3 días de prácticas de inyección de bioestimuladores, de toxina, de rellenos, de hilos y de ejercicios de práctica en grupos, de marketing, de todo lo que tiene que ver con nuestra práctica estética. Les agradezco, Emanuel, te agradezco muchísimo la invitación. Para mí ha sido un gusto. Saben que en Argentina son 2 horas más. Hoy son ya casi las 11 de la noche y acá estamos muy contentos compartiendo con ustedes este evento y espero que les haya gustado y si hay preguntas, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias, mi estimado Sergio. Muchos más temas a ver y es lo que quería decirles. Es el primero capítulo de 3 donde estaremos con Sergio Escobar conectados. En un mes exactamente estaremos cerca de presentarles más avances en toxina y culminará con el evento de Dermo de Estética que tendremos aquí en la Ciudad de México con tu colega y amigo Javier Ruiz, con quien bueno. empezaste la aventura. Así que nos veremos en octubre en México y en septiembre en ese webinar. Sergio, nos están preguntando desde una dermatóloga, Cristina Livana de Querétaro, si utilizas toxina en pacientes de rosácea con flushing. Bueno, es súper interesante porque hay una nueva tendencia a utilizar dosis muy bajas a nivel superficial, dosis de 0,5 a una unidad. Hay una doctora acá en Argentina que es muy amiga mía, la doctora Alejandra Bugalo, que está rodando un protocolo en rosácea. Lo hemos utilizado, la doctora María José Peli también, con muy lindos resultados, pero cuidado. Las zonas de rosácea son zonas donde la toxina tiene otra finalidad que no tiene nada que ver con lo que hablamos hoy. Tiene que ver con la liberación del factor I, de la proteína I y del flushing que se produce. Hay que ser intradérmico en una técnica muy similar a una mesoterapia superficial y una dosis recomendada es de diluir 4 veces más, o sea, 0,1, o sea, 5 unidades, llevarla a 0,4 con lo cual tenemos 0,25 unidades por centímetro. Y la dosis es muy baja, realmente muy, muy baja, para no tener ningún efecto de difusión vertical hacia abajo, porque sería un desastre. Algo parecido a lo que nos pasa con la hiperhidrosis frontal. A veces tratamos la hiperhidrosis frontal y la hiperhidrosis de las cejas o arriba de las cejas, vamos muy, muy superficial para justamente no tener efecto sobre los músculos. Sí es cierto que tiene efecto sobre el flushing, es una alternativa muy interesante, es una alternativa que se está empezando a ver, la duración no sería tan larga, pero del mismo modo que actúa sobre la seborrea o sobre el tamaño de los poros, como lo publicó el doctor Neil Sadik hace mucho tiempo atrás, actúa también sobre el flushing de la rosácea de una manera muy, muy eficaz. Muy bien. Nos siguen otras preguntas y desde recordando la teoría, que sabemos que nos las darás en el siguiente capítulo, diluciones recomendadas para toxinas en base a 100 unidades, la que tú recomiendas y la que has probado a lo largo de tus cursos. Hay una curva de aprendizaje, Manuel, de cada médico con su dilución.
Entonces, la que yo recomiendo es la dilución de 2 mililitros en toxinas de 100 unidades, 2.1 por la eventual pérdida que pueda haber. Y con esa dilución yo estoy muy cómodo, pero entiendo, porque he dado estas charlas con gente de distintos lugares, entiendo que hay gente que diluye en 1 mililitro y utiliza 0.5 de volumen total promedio para una cara. O sea, en 1 mililitro entonces ahora vas a tener 50 unidades, que es una cantidad de unidades promedio estándar, para una cara. Si aplicas la dilución que utilizo yo, que es de 2 mililitros, vas a tener 50 unidades en 1 mililitro y un spread, ya publicado varias veces por distintos autores, un poco mayor que el que usa la toxina más concentrada. Interesante saber que en Europa, en algunos lugares, están empezando a evaluar toxinas y incluso se han puesto en el mercado alguna toxina prediluida con algunos problemas. Seguimos prefiriendo las toxinas que se diluyen, porque todavía no, me parece no está puesto del todo a punto. Básicamente la dilución es un arma para el médico, para que se sienta cómodo y lo pueda hacer, porque por ejemplo en hiperhidrosis axilar la dilución la duplicás a 4 ml para tener más spread y más acción superficial. Muy bien. 3 preguntas más que llegan de Edith Flores, otra dermatóloga. Tu experiencia en el famoso punto de la columela nasal para el levantamiento de la punta. Es muy interesante decir que el músculo piriforme o mirtiforme, que tira hacia abajo la punta de la nariz, está muy activo en algunos pacientes y cuando se contrae el orbicular, se contrae sintónicamente. Entonces, en esos casos, unas 2.5 unidades perpendicular a la columela tienen eficacia. Pero cuidado, la gente cree que es la forma de levantar la punta de la nariz, los pacientes. Tenemos que explicarle y observarlo muy bien en el lateral, que cuando sonríe realmente baje. Porque si no, si uno lo aplica en estándar, con toxina no vas a lograr gran efecto. Sí, ahí en la aplicación de hialurónico, con toda la problemática del hialurónico puesto en la columela, podemos charlar una charla entera de 50 minutos. Pero lo que uno dice es, si el paciente baja la nariz cuando sonríe, sí. En la base de la columela, por arriba de la espina, antes de que se bifurquen los cartílagos alares, la cara interna, 5 unidades. Ahí tomo el piriforme, perdón, 2.5 unidades. 5 tengo miedo que me difunda el labio. Si la nariz es muy grande, puedo ir un poco más arriba en las unidades, pero con 2.5 va a ser suficiente y el paciente va a estar contento. Excelente. Son técnicas avanzadas reservadas para ya los usos de other uses, pero aquí vimos el día de hoy básicamente los más comunes. Justamente en maceteros nos pregunta, y en hiperhidrosis y en comisura de los labios, empezando por comisura de la boca, la técnica y la dosis, por favor, y después pasaremos a los maceteros. Comisura de la boca es interesante el modiolo, puesto a 1 centímetro, poco menos, unos 7-8 milímetros de la comisura, es un núcleo fibroso que converge el depresor del ángulo de la boca, el DIO, que la tira para abajo, los cigomáticos que lo tiran para arriba, el rizoideo que lo lleva para el costado y el orbicular que lo lleva para adentro. Es un núcleo fibroso donde hay infinidad de músculos. Yo voy a bloquear el depresor del ángulo de la boca, línea de fusión del nasogeniano con el maxilar inferior. Ahí parte el DIO. El DIO tiene una inserción ósea profunda de salida y llega a una inserción media en el modiolo, fibrosa. Entonces, cuanto más tome el cuerpo, mejor. 5 unidades perpendiculares acá, estoy tranquilo. Cuanto más subo, puedo tener más eficacia, pero más riesgo de la difusión al quadratus con la dificultad de la boca así, donde este quadratus está bloqueado y este está hipertónico. Entonces, si acá mi jet de inyección fue en esta dirección, en vez de tomar el DIO o además de tomarlo, tomo el quadratus, se paraliza. Este es de vuelo hipertónico. La paciente abre la boca así y se acuerda de ustedes durante un tiempo largo, hasta que eso se le vaya. A veces se compensa poniendo un poquito acá. ¿Quedó claro entonces la técnica? 5 unidades, perpendicular, línea de fusión del surco nasogeniano con el maxilar, o hay quien dice
un través de dedo, los traveses de dedo siempre son variables, los míos son muy chicos, por adelante del masseter, como para buscar el punto de inserción óseo inferior del triangular. Seguimos con el masseter. ¿Qué me preguntaban del masseter? A ver. ¿Cuántas Doctor, unidades recomienda el masseter? la Bueno, doctora yo Carla. les digo, de acuerdo a la curva de aprendizaje, cuando estén empezando, utilicen en promedio, en un masseter promedio, porque obviamente el masseter de una cara de un jugador de rugby de la primera línea, que Emanuel lo sabe bien, son los más fornidos, los más grandotes, va a tener un músculo muy hipertrófico y las 15 unidades, 5, 5 y 5 que les digo, van a ser poco y nada. En una niña pequeña, pero que tiene un masseter fuerte, pero pequeñito, 15 unidades es suficiente. Entonces, en promedio yo les diría, empiecen con 15 unidades, dense la posibilidad de reforzar, si no fue suficiente, con otras 10 unidades más, llegando a un total de entre 25 para hacer 25 y 25, o sea, 2 masseters son una cara. Distinto es el tratamiento del masseter en pacientes orientales para triangular la cara. Los pacientes coreanos, los pacientes chinos, los pacientes de Oriente en general que quieren occidentalizar triangulando necesitan más unidades y más frecuencia de aplicación, porque ahí lo que busco es la hipotrofia muscular. Ahí estoy modificando forma del tercio inferior con toxina botulínica. Entonces, ahí hablo de 50 unidades cada 3 meses. Dosis muy grande para bajar la estructura, para generar atrofia del músculo rápido, para que se vea. En bruxismo lo que yo quiero es atenuar la movilidad, nada más. Entonces combino 15 con 10 unidades en la zona de inserción del temporal alta y en general el resultado es muy bueno. Muy Vamos ahora bien. a hiperhidrosis, ¿no? Que nos preguntaron por acá. Adelante. Hiperhidrosis, dosis y puntos. Tanto yo diría la palma, que es lo que nos preguntan, pero lo clásico de la axila. Bueno, tratar la palma con toxina botulínica es una cosa muy dolorosa, eso está claro. En general, uno dice como promedio, una axila aproximadamente es una cara, o sea, 50 unidades. Una mano son 2 axilas, o sea, 100 unidades. Pero todo va a depender de qué mano. El otro día tuve la suerte de atenderlo a un tenista que fue campeón del mundo, que mide Del Potro, se llama, un argentino muy conocido, que tiene una mano que parece la de un basquetbolista, o sea, que debe ser 3 veces mi mano. Claramente 100 unidades, si tuviera hiperhidrosis no alcanzaría, la atendí por otra cosa, pero bueno. La cuestión es que miren el tamaño de la mano, pero en promedio, 50 unidades una cara, 50 unidades una axila, 100 unidades una mano, 200 unidades una planta del pie. Esa es un poco... Y la dilución, si voy a usar 100 unidades, es más diluida. Yo siempre en hiperhidrosis diluyo en 4 mililitros para tener 2 mililitros por área y hacer la inyección. Lo que es muy importante en manos es mantener el plano, no ir demasiado profundo ni demasiado superficial. La verdad es que la hiperhidrosis de manos es una inyección muy dolorosa, a veces conviene hacerlo con bloqueo regional, cosa que, bueno, hay que conocer el mediano, hay que saber la técnica porque hay que rozar el mediano para anestesiarlo, pero bueno, es una alternativa, convengamos que frente a la toracotomía, para básicamente la sección de la hemisección del ganglio estrellado, la toxina es una variante mucho menos agresiva, mucho más segura, obviamente de menor duración. Muy bien. Terminando, 2 preguntas más, abusando de tu tiempo, viendo la hora en Recoleta. La técnica para sonrisa gingival. Bueno, ¿qué es la sonrisa gingival? Es una sonrisa, ¿qué es la sonrisa perfecta? La sonrisa perfecta, no la voy a hacer yo porque no la tengo, muestra los 2 incisivos centrales, los 2 laterales, un poquito del canino y apenas un poquito del premolar. Eso es perfecto, de la dentadura superior. Cuando se muestra más, se empieza a hablar de tendencia gingival. Y hay 2 tipos de sonrisa gingival que se define cuando se ve más de 1 milímetro de gingiva. Una central, que básicamente es por hipertonía del elevador común del labio superior y del ala nasal, entonces lo que levanta es el centro de la boca, y la otra lateral,
por tendencia a elevar los cigomáticos, por hipertonía de los cigomáticos. El menor, que saben que es el más importante, y el mayor, que es más largo pero menos fuerte. Entonces, si la sonrisa gingival es central, se bloquea cerca de la fosa piriforme, porque quiero tomar la fracción elevador del labio superior y se puede complementar. Stephen Lear de Australia, por ejemplo, complementa con unas unidades, como mostré, en labios, pero central. Y de esa manera disminuye la capacidad de levantar el labio. Si la sonrisa gingival es lateral, o sea, muestra hasta el segundo molar desde afuera, entonces mi punto no es en la fosa piriforme, o 1 milímetro por afuera, sino que es un través de dedo por afuera, o 1,5, tratando de buscar. Hoy con la ultrasonografía podemos buscar el cigomático. Mi amigo Peter Beltuis de la Universidad de Rotterdam, Erasmus de Rotterdam, ¿qué hace? Él o Leonie Schenke buscan el músculo. Entonces encuentran el músculo en la sonrisa gingival. Uno hay que estar un poco acostumbrado a la ultrasonografía para eso. Es un poco difícil, pero lo buscan y lo encuentran. Y lo marcan y van y lo pinchan dónde está. No como hacemos nosotros, que vamos tanteando. O sea, uno dice, si la ultrasonografía sigue progresando, el futuro va a venir por ahí. El doctor Hugh Cartier de París también mostró cómo utilizar, ahora en el INCAS de Cartagena, cómo utilizar un ecógrafo para identificar músculos para inyectar toxina. Y uno de los ejemplos que hablaba era Masseter y cómo evitar inyectar en la parótida. Se viene la ultrasonografía, Emanuel, para todo el mundo. Dentro de poco vamos a inyectar con esta mano y vamos a tener el probe del ecógrafo con esta otra mano. Bueno, vamos con la última pregunta. ¿Diluciones de toxina de 100 o de 50 unidades, en ese caso la marca Meditox que representamos en Bueno, Meditox viene de 50 unidades, lo cual eso es muy bueno. ¿Van a tener disponible de 50? ¿Ya tienen, Emanuel? Ya de 50 perfecto. Y lanzamos de 100 y 200 en 2 semanas. Perfecto, perfecto. De 50 unidades, una buena dilución es 1 mililitro. Para mí, que estoy acostumbrado a manejar 50 unidades en 1 mililitro. Depende cómo usted esté acostumbrado a manejarlo. Si usted utiliza para la de 100 1 mililitro, utilice 0,5 ahora. Esa es la recomendación. Si utiliza 2 mililitros para la de 100, utilice 1 mililitro para la de 50. Tener una toxina de 50 unidades nos da la enorme ventaja de que es directamente aplicable al paciente. Entonces, los pacientes cada vez más demandan el producto, o sea, no le gusta que uno agarre un producto que ya está abierto. Entonces, esa es una enorme ventaja de la toxina de 50. Entonces, van, lo diluyen, se lo muestran, lo preparan y se lo inyectan. Es una tendencia cada vez más, así como le ponemos el sticker del producto que le inyectamos y filmamos cuando le inyectamos el producto. Bueno, la toxina de 50 tiene esa enorme ventaja sobre las toxinas de 100. Conozco Meditox, la he utilizado, no está disponible en Argentina, la he utilizado en Chile. Veo la potencia que tiene, es absolutamente comparable a las mejores toxinas del mercado. Es una excelente opción. Realmente en eso lo hablaba y no tengo por qué no decirlo, no tengo ningún interés en especial. Lo hablaba con Emanuel y le decía, qué bueno que llegó a México. Ojalá en algún momento llegue a Argentina también. Cuanto más oferta tengamos los médicos que ejercemos esto de productos, claramente es mejor. Muchísimas gracias. Creo que con eso llegamos a la conclusión del día de hoy, 11 de agosto, en ese primer capítulo. Va la buena palabra del maestro Escobar desde Argentina, siendo ya las 11:10 de la noche. Excelente plática, dice Viana. Saludos, agradecen Carla y muchos aquí. No dejen de consultar VAS.org, les mandamos información. No desesperamos de un día tener aquí, gracias doctora Edith Flores, al VAS México, un día quizás, pero mientras hay VAS en muchos lados en el continente sur, aliando, como lo vieron, un lugar espectacular con un ponente y un programa y más ponentes y más temas espectaculares. Igual, veremos la representación, doctora Shalia, dentro de el canal de YouTube Auvernia Oficial. No dejen de conectarse, hacer like. Siempre las mejores charlas en español, en vivo y en destiempo para ver el replay. Muchísimas gracias, la verdad, Sergio. No te nos vayas. Vamos a mostrar justamente dónde, mi estimadísimo Carlos, podemos ver después la repetición en las redes de Auvernia, en el canal de YouTube, nos saluda Adriana García, nos saluda Paula Silva, están muy
conectadas. Muchas doctoras y fans te vieron el día de hoy y les agradecemos su confianza. Más de 5,000 y a la fecha suscriptores a Auvernia Oficial. Síguenos, canal de Spotify, Facebook, Instagram, Auvernia Oficial, Online Virtual Education. Nos encuentran por capítulos los mejores ponentes, los mejores temas en ese canal hispanohablante. Doctor Barrera, saludos hasta Tamaulipas. Terminamos ese programa el día de hoy. Vemos el programa de la semana que entra. Otro tema, otro ponente. Gracias, Carlos. Estaremos con una química farmacéutica chilena, Eva Graf Fickenstein, hablándonos de la presentación de un activo. Acuérdense que antes de tener un producto hay científicos que no son médicos. Los conoció muy bien Sergio Escobar, como Andy Pickett y otros que son los que trabajan en la biociencia, en la biotecnología. En ese caso, una QFB chilena nos hablará del nuevo ingrediente patentado de Sebelia en despigmentación con su validación clínica en vivo y a color desde Santiago de Chile. Semana que entra, jueves 18 de agosto a las 8 de la noche, hora centro mexicana. Nos vemos, doctora, doctor. Gracias por estar aquí conectados como siempre. Doctora Cavazos, felicidades por su nuevo consultorio en Monterrey. Nos da mucho gusto verlas y verlos conectados siempre numerosos. Fue Chapter 1 by Escobar. Lo vemos en un mes y presencial en México en 2 meses en el Congreso de Dermocosmética del doctor Javier Ruiz. Pídenos información si quedan becas y sobre todo reserven sus hoteles si vienen de afuera. Muchísimas gracias, los queremos, que se cuiden. Sergio Tomás, muy buenas noches, gracias. Chao, chao. Hasta allá. Gracias a ustedes. Y Gracias. hasta muy pronto. Buenas noches. Gracias. Chao, chao.